Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Two Hungry Cooks. Hoy les voy a enseñar a hacer un presuntuosísimo mac and cheese. Y bueno amigos, voy a empezar por hacer una salsa Mornay. Es básicamente una salsa bechamel, que es una salsa blanca hecha a base de leche, harina y mantequilla, pero le vamos a poner queso, de ahí viene el nombre. Tradicionalmente se usa queso gruyere, pero lo vamos a hacer con queso cheddar y queso gouda. Y bueno, voy a empezar aquí con mi olla y voy a hacer un roux. El roux es lo que va a hacer que nuestra salsa espese, es mantequilla y harina. Entonces voy a poner la mantequilla en la olla y voy a esperar a que se empiece a derretir para poder agregar nuestra harina. Y es muy importante cocinar esta pasta que se va a hacer para que la salsa no tenga grumos y quede deliciosa, y también se le quite ese sabor a harina que luego puede tener. Entonces aquí la mantequilla se está derritiendo. Lo tengo yo en fuego medio, esto es para que el proceso no vaya tan rápido y también puedo yo moverle bien y deshacer todos los grumos fácilmente. Entonces listo, la mantequilla está completamente derretida, harina, y vamos a cocinar esta pastita. Es importante también que esta salsa le estén echando un ojo porque se quema muy fácil la leche y el sabor es horroroso. Entonces voy a cocinar esto muy bien. Es importante también que agreguen la leche fría. La regla como de la cocina es: si tienen un roux caliente es leche fría, si tienen un roux frío, leche caliente. Esto es también para el choque de temperatura, que disuelva los grumos y sea mucho más fácil tener una salsa tersa. Y bueno, aquí ya empieza a agarrar colorcito, se ve ahí hasta abajo del sartén, hay que tener cuidado para no quemarlo. Y ahora sí, voy a agregar toda mi leche. Y con el batidor globo voy a integrar todo el roux muy bien en la leche. Y vamos a llevar esto a un hervor, siempre cuidándola para que no se vaya a quemar, como les mencionaba antes. Quede deliciosa. Normalmente cuando hacemos una salsa de este tipo es el 10% de nuestra leche es el roux. Entonces en este caso yo puse un litro de leche y 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de harina para que hagan combinados el 10%. Bueno, mientras yo estoy haciendo mi salsa, ya puse un poco de agua para cocinar la pasta. Recuerden sazonar bien su agua. La pasta no la voy a cocinar por completo, esto es porque quiero que se termine en el horno. Bueno, aquí mi salsa ya está empezando a hervir, entonces aquí es crucial que le siga moviendo para que no se me vaya a quemar. Y después, cuando ya esté listo, le voy a agregar los quesos. Y después de agregar los quesos la voy a probar y voy a ver si necesita sal o no, porque estos quesos normalmente vienen salados. Vamos a usar en esta ocasión un cheddar extra sharp, eso significa que está añejado durante 1 año y medio a 2. Y es un queso con notas mucho más fuertes, es un poco más ácido y va a quedar increíble con este mac and cheese. Aquí pueden ver cómo hierve lentamente, esto es porque ya nuestra salsa está espesando y ya está cerca de estar lista. Y bueno, aquí tengo mi pasta y ahora sí, ya está el agua hirviendo, ya tiene sal. Y la voy a cocinar por aproximadamente unos 4 minutos. Mi salsa ya está lista, como pueden ver está espesita. Entonces ahorita lo que voy a hacer es agregarle todo el queso cheddar. Todo sin miedo. Y vamos a hacer una salsa súper quesosa. Y ahorita voy a agregar el resto del queso y la vamos a probar. Aquí tengo todo mi queso Gouda, solamente voy a agregar la mitad porque el resto lo voy a usar
para cubrir nuestra pasta antes de ir al horno. Ya no hay que cocinarlo más. Esto ya debe estar listo. Nada más hay que asegurarnos de deshacer bien todo el queso. Sí, le voy a poner un poco de sal. Con las salsas que llevan mucho queso me gusta bastante pimienta. Y bueno amigos, ya estamos casi listos. Aquí ya tengo mi salsa, entonces voy a echarle toda esta salsa. Y voy a mezclar todo esto muy bien. Vamos a ponerlo en nuestro refractario. Lo vamos a cubrir con queso. Le vamos a poner un poco de panko. Panko es un pan molido. Es una forma de pan molido. Eso le va a dar una textura mucho más rica, ese crujiente muy sabroso. Y ahora sí, se va para acá. Ahora sí, ya tenemos la pasta lista. Voy a cubrir con panko. Y ahora sí, nuestra última parte de queso. Y esto va a ir al horno hasta que tenga un colorcito dorado. Y bueno amigos, ahora sí, esto se va al horno. Yo lo tengo a 200 grados. Y se los enseño en cuanto esté listo. Bueno amigos, ya saqué mi mac and cheese. Como lo pueden ver acá. Aquí está. Súper lindo, tiene un color muy bonito. Huele increíble y vamos a probar. Ya le di un llegue. Está súper rico, súper fácil de hacer. Sale muchísimo para toda la familia. Disfrútenlo mucho y nos vemos la siguiente.